Hola a todos, bienvenidos al canal de Exclusive Muebles. En el vídeo de esta semana os vamos a enseñar cómo hemos restaurado este precioso mueble antiguo. En el vídeo de esta semana os vamos a enseñar una restauración clásica, una restauración de las de toda la vida en las que vamos a intentar devolver a este precioso mueble de finales del siglo XIX de estilo alfonsino su aspecto original, o sea, el aspecto que tenía cuando lo han construido. Podemos decir que para los años que tiene, este mueble está bastante bien conservado. Tiene alguna que otra cosilla, pero por lo general no tiene ni problemas de estructura ni problemas de chapa y lo más importante, nunca ha tenido carcoma. Tiene un acabado con cera que está bastante oscuro, muy sucio y lo que vamos a hacer es removerlo por completo y luego aplicar una cera nueva. Como digo, una restauración clásica devolviendo su aspecto original. Como el mueble se puede separar fácilmente en dos, vamos a trabajar las dos partes de forma independiente, pero considerando que los pasos son los mismos, los que damos en la parte de abajo y luego los de la parte superior. Quiero que tengáis presente que en el caso de los muebles antiguos las actuaciones son individualizadas. Esto quiere decir que estos pasos son específicos para este mueble. No se puede generalizar. No podemos decir que siguiendo estos pasos se consiga el mismo acabado en todos los muebles, porque cada uno pues tiene un tipo de acabado o un material diferente. Hay que analizarlos de forma individual. Como hacemos habitualmente, empezamos la restauración desmontando las puertas para facilitar tanto la limpieza de las puertas como el acceso al interior del mueble. En este caso las baldas no las podemos quitar porque están fijas, las puertas sí. De hecho, mirar qué ingenioso este sistema de bisagras ocultas. Y para esta restauración lo primero que haremos es eliminar el acabado antiguo. Para ello vamos a recurrir una vez más a la herramienta de lijado de Fulltrim Tools que ya hemos utilizado en algún otro vídeo y que va fenomenal para este tipo de superficies. Este mueble está acabado con cera, tiene muchas capas de cera, unas más recientes, otras más antiguas, y la cera tiene la particularidad de que no se puede lijar. Los que alguna vez habéis intentado lijar un mueble con un acabado cera, ya os habréis dado cuenta que lo único que conseguís es tropear lijas, porque la lija se embota y la cera no se remueve. Este sistema de lijado, la verdad que funciona muy bien porque las láminas abrasivas no se quedan embotadas, entonces permite remover con facilidad las capas más gruesas o las capas superficiales de cera. Aparte, este sistema de lijado también tiene la ventaja de permitir llegar a zonas de difícil acceso, donde normalmente con una lijadora orbital no se llega. Después de eliminar todas las capas superficiales de cera, se termina de eliminar lo que no ha salido utilizando o bien una lija de mano o otro instrumento, como en este caso que estoy utilizando un formón. En este punto hemos considerado la opción de utilizar un producto desencerador, pero finalmente lo hemos descartado porque queremos mantener el aspecto original del mueble y para ello vamos a mantener lo que es la pátina antigua. Si utilizáramos desencerador, pues lo más seguro sería que esa pátina se eliminara. Como la queremos mantener, vamos a remover toda la cera utilizando únicamente procesos mecánicos sin utilizar ningún producto químico. Y cuando hemos terminado de remover por completo la cera, vamos a utilizar de nuevo la herramienta de lijado de Fulltrim Tools, pero en este caso con las láminas de grano fino, de grano 180, y vamos a lijar otra vez toda la superficie. Esto sirve pues para alisar y para pulir la madera para que quede lo más suave posible antes de pasar a la siguiente fase. Todo este proceso que acabáis de ver en la puerta hay que repetirlo en todas las partes del mueble. Aquí os enseño
por ejemplo, el cajón. Mirar con qué facilidad el sistema de lijado multiflex elimina las capas superficiales de cera. Las zonas de difícil acceso, que son todos estos talladitos, pues se terminan de arreglar como se ha hecho toda la vida, utilizando herramientas de mano. Para ello nosotros utilizamos este cepillito de alambre que aparte tiene una parte más ancha y una más estrecha, lo que permite llegar a casi todos los sitios, y las zonas que son aún más pequeñas utilizando una gubia o un formón. Con esto eliminamos las capas que tiene muchas, las capas de cera antiguas. Aquí os quiero enseñar qué diferencia entre el antes y el después. Podéis ver la zona donde ya hemos eliminado todo el acabado antiguo y la zona donde todavía queda. Una vez removido este acabado tan oscuro, se puede apreciar mejor cómo está construido este mueble. En realidad es un mueble hecho de madera de pino que luego ha sido chapado con una chapa de madera de nogal, y los cajones y las columnas pues son madera de pino tallada. Seguramente más adelante tenga que aplicarle un tinte para unificar el tono de estos dos tipos de madera, pero eso, como digo, lo veremos más adelante. Ahora de momento voy a proseguir eliminando el acabado del resto de la parte inferior, de lo que es la estructura. Los pasos son los mismos. Elimino las capas superficiales, todo lo que pueda, con la herramienta de lijado Multiflex de Full Tools, y ya las zonas donde no llegue las elimino utilizando una lija de mano, una gubia o cualquier otro objeto que me permita llegar a las zonas de difícil acceso. A diferencia de lo que pasa con el interior del mueble, o sea, toda la estructura interior y las baldas, no están encerados. Esto me permite poder utilizar aquí la lijadora eléctrica para eliminar este acabado antiguo feo que tiene. Para ello utilizo diferentes granos de lija, empezando con una lija de 80, pasando a una lija de 150 y terminando lijando todo muy bien con una lija de 180. Una vez termine de lijar, la superficie debe de estar completamente limpia y lisa. Y para terminar con la parte inferior del mueble, ya solo me queda eliminar la cera de las columnas, que como podéis ver también las hemos desmontado para poder trabajar con ellas más fácilmente. Una vez hemos desencerado la parte de abajo, es momento de desencerar la parte superior. El procedimiento es exactamente el mismo. Vamos a pasar primero con la lijadora Multiflex de Full Tools y a continuación con una lija de mano, con una gubia, con un formón para eliminar la cera de todos los tallados. La parte de arriba es un poquito más complicada porque, como podéis ver, está más trabajada. Igualmente le desmontamos las puertas, porque además de estas puertas de cristal hay que tratarlas con sumo cuidado, porque estos son los cristales originales. Si se rompen no vamos a conseguir unos iguales, ni siquiera unos parecidos, así que hay que cuidarlos bastante. Desmontamos también las columnas, al igual que hicimos con la parte inferior, y aquí vamos a intentar también desmontar las columnas pequeñas inferiores para poder lijarlas mejor. Removemos también los tallados de la zona superior porque para lijarlos es más fácil, y aparte hay alguno que está roto. Entonces hay algunas partes donde haremos una reconstrucción, y los que están demasiado rotos buscaremos una alternativa para que no se quede sin ellos.
Contrariamente a lo que hicimos en el resto del mueble, la cera de las puertas superiores acristaladas la removimos utilizando únicamente herramientas de mano, o sea, lijas, gubias, formones, todo esto para evitar al máximo que el cristal sufriera cualquier tipo de daño. Como podéis ver, hemos utilizado muchísima lija de mano porque enseguida se nos quedaba llena de cera, se quedaba embotada, pero era la forma más segura de eliminar esta cera sin correr el riesgo de que se nos fuera a romper el cristal. Os preguntaréis por qué no hemos desmontado los cristales como solemos hacer en otras ocasiones, y la verdad es que no lo hicimos porque nos dio miedo. Están muy bien ensamblados, aparte están clavados, tienen unos clavos muy pequeños, tendríamos que hacer mucha palanca y no sé si os habéis dado cuenta ya de este pequeño detalle, los cristales no son enteros, están divididos no bien por la mitad, un poco menos de la mitad, tienen una divisoria. Entonces corríamos el riesgo de que esa zona se fuera a astillar al desmontarlo. Tener en cuenta que estos cristales tienen aproximadamente unos 150 años. No tienen la misma resistencia ni el mismo corte de un cristal que se corte hoy en día en una cristalería donde se pulen los cantos y todo eso. Aquí no, está cortado en bruto, entonces cuanto menos se manipule, mejor. Aquí os enseño una vez más para que veáis la diferencia entre la que está limpia y la que no lo está. Menudo cambio ha dado. Y es momento de seguir con el resto del mueble. La zona de los tallados es probablemente la zona un poco más complicada o mejor, la que llevará un poco más de tiempo, porque difícil no es, pero sí requiere bastante paciencia. Lo voy a poner a cámara ligeramente acelerada para que veáis todo el proceso, pero vamos, los pasos son exactamente los mismos que he dado anteriormente. Y después de unas cuantas horas de trabajo, este es el resultado final. Así es como se ve la parte superior del mueble después de haber eliminado por completo la cera y todo el acabado viejo que tenía. Solo me falta pulir un poquito. Para ello utilizo una vez más el multiflex de Fustrim Tools, pero en este caso con una lija finita, una lija de grano 180, y lo paso sobre toda la superficie. Y ya por fin podía dar por concluida esta fase del proceso de restauración. Y cuando finalmente damos por concluido el largo proceso de eliminar el acabado antiguo, ya podemos pasar a la siguiente etapa, que consiste en recuperar el aspecto original del mueble. Os comenté al inicio que este mueble está construido con diferentes tipos de madera. Por un lado, la madera de pino de toda la estructura del mueble, de las columnas y de los tallados, y por otro lado están las zonas que están cubiertas con una chapa de madera de nogal. Aquí podéis observar bien cómo la columna tallada tiene un tono muy distinto al resto del mueble, esto porque es de una madera distinta. Para solventar este problema, que antes no se notaba porque estaba todo bastante oscuro, lo que voy a hacer es repetir los pasos que se hacían antes. Hay que unificar el tono y eso se hace tiñendo toda la madera. Y para teñir voy a utilizar nogalina.
Para los que no lo sabéis, la nogalina es una especie de tinte o colorante de origen natural, se diluye con agua o la venden ya preparada. Hay las dos opciones, hay botes de nogalina diluida o entonces la venden en un polvo y el polvo se mezcla con agua. La dilución depende un poco del color que queráis, si lo queréis más oscuro o más clarito. A nosotros personalmente nos gusta dejarla más diluida, o sea, dejarla más clara y dar 2 o 3 manos si hiciera falta antes que tenerla demasiado concentrada y que quede demasiado oscuro. Para aplicarla es muy fácil, se aplica con un pincel o con una brocha como si de un tinte normal se tratara y antes de que se seque se pasa con un trapito para eliminar el exceso y que no queden manchas. Mirar aquí la diferencia entre la columna que está teñida y la que no lo está. La que está teñida tiene el tono prácticamente idéntico al resto del mueble, mientras que esta está mucho más clara. Después de teñir esperamos a que se seque muy bien y podemos pasar a aplicar el acabado final. Os comenté al inicio que íbamos a recrear el acabado antiguo que tenía el mueble, con lo cual le vamos a aplicar cera. En concreto esta cera de banista o cera de patinar de color nogal de la marca Laqueone. Esta cera da un acabado muy bonito y muy profesional. Se aplica a muñequilla, una muñequilla de algodón y después se pule para sacar el máximo de brillo. Voy a aplicar esta cera a todo el mueble, incluidos los adornos de la parte superior, de la parte de arriba de la vitrina, que también ya los hemos limpiado y los hemos teñido. Y también con relación a estos adornos, no sé si recordáis, os dije al inicio que los iba a remover porque había algunos que estaban dañados y tenía que hacer o bien una reconstrucción o bien canjearlos por otros que se le parezcan porque estaban demasiado estropeados. En este caso voy a reconstruir, este son de los laterales y como podéis ver uno de ellos está incompleto, le faltan dos partes, así que lo que voy a hacer es reconstruir la parte faltante. Para hacer la reconstrucción voy a utilizar masilla, también ella de la marca Laqueone. Es una masilla de 2 componentes que se seca súper rápido y queda muy resistente. Os comento que antes intenté hacer esta misma reconstrucción utilizando pasta de modelar y se me despegaba y se deshacía, así que he optado por esta masilla. Comentaros que todos los materiales que estoy utilizando podéis encontrarlos o bien en nuestra página web o bien si pasáis por la descripción del vídeo, ahí encontraréis directamente los enlaces a donde podéis conseguirlos. Este tipo de masilla, aparte de ser muy resistente, una vez esté bien seca se puede lijar perfectamente y luego se puede pintar o se puede teñir. Yo aquí he utilizado una masina de tono pino, tiene una amplia gama de colores. La verdad que me arrepiento de no haberlo hecho directamente con nogal, pero en el momento pues pensé que el pino sería lo más adecuado teniendo en cuenta que la base, la madera, el resto del tallado está hecho de madera de pino, entonces he puesto el pino y luego seguí los mismos pasos que para la zona de madera. Lo he teñido y después lo he encerado, pero lo podía haber hecho directamente con una masilla de tono nogal.
cuanto a los adornos que estaban rotos y estaban muy dañados, los hemos reemplazado por estas molduras que veis aquí, que son de resina. No son exactamente iguales, de hecho son un poquito más pequeñas de lo que nos hubiera gustado, pero eran las únicas que encajaban bien en el hueco. Las vamos a pegar en una base utilizando cola de carpintero y a continuación también se van a teñir para luego encerarlas al mismo tono que el resto del mueble. Y siguiendo con las reconstrucciones, la parte de abajo del mueble tiene una cerradura y le falta una boca llave. Le voy a construir una. Voy a utilizar estos moldes de Redesign with Prima y voy a aplicar masilla o pasta de modelar y voy a crear un boca llave nuevo. Y para concluir con los detalles, no sé si recordáis que los cristales estaban divididos en dos y estéticamente queda raro. Originalmente el mueble tenía dos embellecedores de latón que tapaban esa junta de los cristales, pero se han perdido en el tiempo. Nosotros lo que vamos a hacer es recrear ese embellecedor, pero utilizando al invés de latón las molduras de resina. Son del mismo material que los adornos que hemos preparado para la parte superior. Como podéis observar, este material a la que se le aplica calor es muy flexible. Luego cuando se enfría se queda duro. Este permite aplicarlo sobre multitud de superficies. En este caso la aplicación es muy sencilla. Solo medir y cortar. Y luego a continuación lo pegaremos sobre la superficie utilizando un pegamento apto para cristal. Y por último, la moldura la vamos a pintar utilizando una pintura al alcohol en un tono dorado. Vamos a utilizar el tono oro viejo y vamos a pintar no solo las molduras que acabamos de colocar, como todas las partes que son metálicas del mueble, o metálicas o que lo imitan, como el caso del bocallave. Aparte, los herrajes de las puertas, que no sé si os habréis dado cuenta del detalle de que no los hemos removido. Normalmente lo hacemos, pero estos son tan delicados que hemos preferido mantenerlos en su sitio. Ahora le damos una mano de pintura para que queden como nuevos. Y la restauración está prácticamente concluida. Nos falta volver a colocar todas las partes en su sitio. En este caso las puertas, porque como os comento los herrajes no los hemos desmontado. Lo que sí vamos a colocar es el bocallave que hicimos. Como podéis observar aquí, ya está pintado en dorado. Visto así, a menos que se toque, no se distingue si está hecho de metal o de otro material. Visualmente queda muy logrado. Vamos a colocar también los adornos de la parte superior, tanto los originales como los que tuvimos que hacer de nuevos. Estos son los nuevos y como podéis ver aquí, el color quedó muy logrado. En realidad no se nota que es algo nuevo, parece que siempre ha hecho parte del mueble. Lo colocamos, lo fijamos en su sitio y esta parte también estaría. Pasamos ya directamente a montar las puertas que van con este sistema de bisagras ocultas. La verdad que son luego relativamente fáciles de colocar, así que la colocamos en su sitio, tanto las puertas del módulo inferior como las puertas de cristal de la parte superior.
Y la restauración ya está concluida. Solo para terminar le voy a dar una capa extra de cera. Voy a utilizar en este caso una cera incolora en spray. Es una cera de mantenimiento y la verdad es que es súper práctica, aparte de que deja un brillo precioso. Se aplica en spray, se deja actuar unos segundos y a continuación se pule o bien con un trapito o bien con un cepillo. Yo utilizo el cepillo porque es más práctico. La voy a aplicar sobre todo el mueble. Esta misma cera es la que le vamos a recomendar a la clienta para el mantenimiento del mueble. No sé si lo sabéis, pero los muebles encerados necesitan un mantenimiento. Da igual que sea solo de madera encerada o que sea un mueble pintado que luego sea protegido con cera. La cera con el paso del tiempo se va, entonces es recomendable reaplicarla cada X tiempo. Depende mucho del uso del mueble. Si es mueble que se utiliza mucho, hay que reaplicarla con más frecuencia. En muebles que se utilicen poco, pues a lo mejor una vez al año, una vez cada año y medio, conviene volver a aplicar una mano de cera. ¿Cómo se sabe que lo necesita? Pues en el caso concreto de este mueble, cuando se vea que empieza a perder el brillo, pues es momento de volver a aplicar una mano de cera. Esta en spray es muy práctica, pero también se puede aplicar cera en pasta y con eso volvería a quedar protegido y con un aspecto nuevo. Y con esto damos por concluida la restauración. Antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo era antes, mirar qué oscuro estaba y cómo necesitaba un cambio. Comentaros también que en este caso la única opción ha sido restaurar, pero en caso de muebles antiguos o muebles vintage que solo necesitan que se le realce el brillo o pequeños retoques, se pueden utilizar productos específicos para ello, como estos restauradores. Los hay restauradores para muebles barnizados o restauradores para muebles encerados. Son relativamente fáciles de aplicar y son una muy buena opción para los que queréis hacerlo vosotros mismos sin demasiadas complicaciones o sin tener que recurrir a un profesional. Y finalmente os enseño ya el resultado final. Mirad qué preciosidad de mueble. Nos ha encantado trabajarlo y estamos muy orgullosos con el resultado final. Aquí, por ejemplo, le falta lo que es una piedra mármol blanca que se la colocaremos ya cuando esté el mueble en la casa de la clienta, y quiero que os fijéis en los pequeños detalles, como por ejemplo los herrajes originales, la cerradura que pese a los años que tiene sigue funcionando y la llave la hemos encontrado escondida en el interior del mueble. Fijaros también qué bonitos los tiradores de las puertas. Uno de ellos estaba roto, hemos hecho un apaño para poder mantenerlo y la verdad que no se nota, parecen los dos originales. El bocallave también está súper conseguido, encaja muy bien con el resto de los herrajes. Y aquí el interior de las puertas. Todas ellas han sido enceradas y se le ha dado a todo el mismo acabado para que no se note que está hecho de diferentes tipos de madera. Y aquí os enseño el mueble ya en casa de los clientes con su piedra mármol. Mirad qué contraste tan bonito hace con la madera de tono nogal. Fijaros en los adornos de la parte superior, los que le hemos colocado nuevos. La verdad que han quedado bastante bien. Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya gustado este trabajo. Comentaros que todos los productos que hemos utilizado los podéis encontrar en nuestra página web y el sistema de lijado de Fulltrim Tools. Si vais a la descripción del vídeo os dejaremos ahí enlace a su página web y a su Instagram para que podáis contactar con ellos en caso de que os interese. Por último, pediros que si habéis llegado hasta aquí nos dejéis vuestro like y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo.